Ya estamos aquí en Diálogo con Chacra, esta propuesta de Chacra Televisión que tiene que ver con el campo argentino, los actores, los protagonistas, y ahora nos comunicamos con el diputado Francisco Morchio, que es diputado por Entre Ríos, diputado nacional de La Libertad Avanza, pero que adhiere justamente a Rogelio Frigerio, que es el actual gobernador de Entre Ríos, y tiene la amabilidad de atendernos. Francisco, gracias por esta charla, ¿no? Buenas tardes. No, Rolando, por favor, Rolando, un gusto y estar con vos y con tu audiencia acá. Bueno, y además, Francisco, el tema del rol del Parlamento, ¿no? En esta Argentina que, como decía hace poco el mismo presidente, lo dijo Sergio Iraeta también en el Congreso de Maizar, hay un cambio de paradigma en relación al tema del campo, ¿no? El Estado, el gobierno, bueno, ¿por dónde es la salida, ¿no? Mientras también se está trabajando en otros ámbitos importantes que pueden descomprimir esa presión que hay hacia el campo, presión impositiva y demás, o, digamos, el ingreso de divisas que genera el campo, ¿no? Y que puede ser la minería, como lo ha dicho el presidente, la parte energética. La verdad es que estamos en un momento especial, distinto a otros, ¿verdad? No, sin duda, venimos de un gobierno, un kirchnerismo que veía el campo como un enemigo, y hoy tenemos un gobierno que ve al campo como un aliado estratégico para salir adelante, para que toda la Argentina salga adelante. Eso creo que ha provocado hasta debates internos dentro del kirchnerismo. Yo veo cosas que se están replanteando ahora y enhorabuena, me parece bien. Pero sin duda tenemos un gobierno que ha encarado el campo como un amigo y no como un enemigo. Eso es bueno, para empezar. Y después hemos visto muchas medidas que tienen que ver con eso. También en las provincias, como el caso de Entre Ríos, después de 20 años de una forma de hacer gobierno, ha cambiado totalmente. Ha ganado hace 2 años el gobernador Rogelio Frigerio y también ve al campo como un amigo. Y esos son aires nuevos que, con los tiempos del campo también, que son lentos, que son cíclicos, se van a ir concretando en beneficios para el sector, ¿no? Claro, es como también sería como el sentido común, si no es como tirarse un tiro en el pie, ¿verdad? Estar en contra de algo que es nuestro ADN, ¿verdad? Bueno, pero hubo muchos años de tiros en el pie que costaron, entre otras cosas, 12 millones de cabezas, por ejemplo, que costaron que mucha gente, es mi caso, no pudiera vender el trigo, no solo cuando lo cosechó, sino que cuando sembró y cuando cosechó la soja y todavía no se podía vender porque decían que estaba la exportación cerrada porque aumentaba el pan. Entonces, hubo tantos años de tiros en el pie que hoy lo que debería ser normal nos está dando una gran alegría a quienes trabajamos en el sector, ¿no? Claro, es algo como, no vamos a decir milagroso, pero es lo que debería corresponder. Bueno, ¿cómo vio el Congreso de Maizar? Sé que estuvo presente allí, con muchas definiciones también desde el propio presidente de Maizar, Federico Zerboni, que dijo no dejemos pasar el tren, ¿no?, de la historia que está pasando por la Argentina, ¿verdad? Sí, Federico fue muy claro. Creo que es parte también de una industria argentina que también fue mal direccionada, ¿no? Nosotros no tenemos que vender maíz, tenemos que hacer carne, hacer biocombustibles, hacer huevos, hacer leche a través del maíz y exportar eso, ¿no? Y además darlo para el consumo interno. Pero muchas veces se subsidiaba industrias que no eran competitivas con otras industrias de otros lugares, y por ahí se le ponía la pata, se le ponía impuestos excesivos a sectores que daban valor agregado, como es el maíz, como también es el trigo, como es la carne, ¿no? Pero enhorabuena que haya congresos como el de la semana pasada donde se traten estos temas. Estamos discutiendo los temas que habría que haber discutido hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, otro de los puntos también que está relacionado con el maíz es el tema del biocombustible, ¿no? Alguien dijo, Argentina es la Arabia Saudita de los biocombustibles, y digo esto también para el público en general que por ahí no lo conoce, no sabe, no tiene conciencia de esto. Me parece que hacer docencia por parte de lo que tenemos es muy importante, ¿no? Sí, y que además no es inventar nada, ¿no? Es hacer lo que hacen nuestros vecinos de Brasil, que no es hacer competencia interna a las provincias petroleras, al contrario, es totalmente complementario, al contrario, da más volumen tanto para el mercado interno como para la exportación. Son todas cosas que se empiezan a discutir hoy. Antes no se podía hablar de estos temas, o era casi prohibitivo hablarlo, ¿no? Y bueno, en el Congreso de Maizar también se tocó ese tema, ¿no? También hubo charlas específicas, y acá destaco el valor de Barbechando, ¿no? En generar ese tipo de discusiones en cuanto a biocombustibles.
Y además es fundamental lo que decía Barrechando, ¿no? Porque, claro, el Congreso, el legislador, tiene que tener conocimiento de esto que es lo básico de la Argentina, que es que es el campo, que es la carne, que es la leche, que son los granos, que es todo lo que estamos hablando, ¿no? Mira, yo soy productor agropecuario, soy ingeniero en producción agropecuaria. Circunstancialmente soy legislador, ¿no? Y mucho tiene que ver ese atropello que hubo del kirchnerismo para obligarme, entre comillas, a meterme y ese momento bisagra que fue la 125, ¿no? Hace 10 años soy legislador, fui senador provincial, ahora soy diputado nacional. Yo creo que si vos me preguntás qué pude aportar en este tiempo, creo que lo más valioso que uno pudo aportar es la mirada del campo a los legisladores, porque muchas veces el problema que tiene el campo o el productor agropecuario es que no lo comprenden. La política no lo conoce y no lo comprende. Y muchas veces le preguntan a quien no le tienen que preguntar o a quienes escuchan no entienden del tema. Y es esencial que el campo se haga comprender, que se entienda cómo es el campo, que se entienda que sobre todo es un entramado de pymes, de pequeñas y medianas empresas familiares que mueven las economías del interior y que las políticas que hay que hacer son relacionadas a ese tipo de productores, ¿no? Está muy bien que haya grandes pools de siembra y grandes fideicomisos ganaderos, pero la mayoría son pymes familiares. Y el político tiene que entender eso para hacer política de Estado para eso, porque además que le vaya bien al campo significa que le vaya bien a todo el interior y desde ahí a toda la Argentina, ¿no? Sí, desde hace un tiempo, tal vez en lo personal, uno decía el campo va a ser cada vez más noticia, ¿no? Y el campo es noticia por la sequía, el campo es noticia por la falta de dólares, el campo es noticia porque ya la carne no estaba al valor de antes, o las verduras, en fin, me parece que la gente ya se empieza a preguntar, che, ¿qué pasa acá, no? Con todo esto. También me parece que la opinión pública conozca y tome conciencia de esto, es importante, aunque uno puede decir, bueno, pero la mayor cantidad de gente está en las zonas urbanas, pero bueno, están haciendo incluso la parte de las currículas de educación de los chicos, ¿no? De lo que es el campo en la Argentina, ¿verdad? Lo que pasa es que se partía de ideologías totalmente erradas y al fin impensadas también, ¿no? Vos imaginate, preguntarle a un chico de quinto, sexto grado ¿cuándo va a estar la carne más barata? ¿Cuando haya más vacas o cuando haya menos vacas, ¿no? Y claramente te va a decir que cuando haya más. Ahora, si perdemos 12 millones de cabezas porque cerramos las exportaciones y porque el negocio ganadero no le sirve a nadie y tenés que vender la vaca de cría como vaca conserva para exportarla, la carne va a estar cara. Esa era la política errada por desconocer el sector que estábamos teniendo. Por supuesto, los ciclos son largos y un ternero tarda 9 meses en nacer y casi 9 y va metiendo entre 160 y 140 kilos por año a pasto, y bueno, los ciclos son largos, pero hoy estamos viendo otra realidad con otra esperanza y con muchos motivos para creer que el campo nos va a sacar adelante y que además no va a ser el único, porque parecía que era el único al que había que explotarlo y cobrarle impuestos. Hoy se ha reactivado la minería, se ha reactivado toda la parte de otras provincias cordilleranas, y eso también es bueno para el conjunto de la sociedad y también para el campo, ¿no? Claro, eso es bueno y además da esperanza, porque también lo que me parece que estamos en un momento en el que la gente no quiere perder, ¿no? Otra ilusión, ¿no? Otro sueño, que la Argentina despegue, sea a través del presidente Milei, sea a través de quien venga, pero estamos hablando de las políticas, ¿no? Creo que es muy importante, digamos, todo lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y decir, bueno, el rumbo, el camino es este, ¿no? Estamos todos muy ansiosos, los que nos hemos dedicado a la producción. Yo trabajo en ganadería desde el año 2001. Nunca hubo un momento tan bueno como este. Entonces estamos todos muy ansiosos para que esto salga bien y no volvamos para atrás. Y se dan situaciones como la que se dio en Maizar, ¿no? Donde el secretario se enojó, el secretario de Agricultura y Ganadería, que creo que es una persona que entiende de campo. Pero me parece que también es por todo lo nervioso que estamos los que queremos que le vaya bien y que no cometan errores este gobierno. Y es como cuando vos querés que algo salga bien, a veces metés demasiada presión, ¿no? Este gobierno ha hecho cosas muy buenas. Por ahí al principio no terminaba de entender el campo, eran pocos los funcionarios que entendían la realidad del campo, esa realidad de las pymes que te contaba hoy del interior, pero después siempre fue la baja de retenciones, siempre ha liberado los mercados, y con solo liberar los mercados tenemos lo que tendríamos que haber tenido toda la vida, que son los mismos precios que en ganadería, que en Uruguay y que en Brasil.
Entonces hay muchas cosas que se están haciendo bien y queremos que salga bien. Por eso a veces nos ponemos nerviosos y por eso a veces los secretarios se enojan. Bien, bueno, y en ese querer que salgan las cosas bien también muchos dicen, bueno, que el tema de la disminución o la eliminación de los derechos de exportación sea por ley. Esto, digamos, ¿qué posibilidades hay de que, bueno, prospere en el tiempo, no? Absolutamente. Yo antes te hablaba como productor, ahora te hablo un poco como legislador, ¿no? Todos estos excelentes cambios que ha producido el presidente Milei a la baja de las retenciones deberían quedar firmes por ley, porque además hoy hay un Congreso que entiende eso, no solo el bloque de la Libertad Avanza, que la tiene muy clara, pero también hay bloques amigos, de los cuales uno le tocó participar antes, tal vez, y que van a entender y que van a estar a favor de eso. Y una ley es firme, y vos acordate que yo estoy en este baile porque tuvimos un hecho muy grave en el 2008, en la 125, que se terminó debatiendo en el Congreso, ¿no? Entonces, para darle firmeza a estas medidas fuertes, ahí te lo digo como legislador, me encantaría que todas estas bajas de retenciones sean por ley, para que nos queden firmes. Y Dios quiera que siempre sea este rumbo, pero si alguna vez volvemos para atrás, que haya que dar la discusión en el Congreso para cometer el error de subir una retención nuevamente, ¿no? Ojalá que eso se vaya logrando. Por lo menos hay una disposición a partir también incluso del mensaje del presidente en la bolsa de cereales, donde bueno, ya está hablando de bajar, ¿no? Puntos de retención, en este caso para la fina, ¿no? Para el trigo, para la cebada y después gradualmente para el resto de los cultivos, la soja, el maíz, etcétera, ¿no? Bueno, hablemos también del tema geopolítico. Ahí quiero ser claro, absolutamente. Vos fíjate que este presidente, cada vez que tuvo un problema financiero, bajó las retenciones. No hizo lo que hubiera hecho el kirchnerismo, si hubiera ganado Massa, ¿qué hubiera pasado? Cada vez que tenía un problema financiero subían las retenciones, ¿no? Entonces quiero ser muy claro, a mí me encantaría que sean por ley y voy a decirlo siempre que sean por ley, pero es un gobierno que siempre bajó y que cree en que no deben existir porque lo dicen a cada rato. Entonces eso creo que es muy importante. Bien, el tema geopolítico, ¿no? Y cómo impacta el tema del cierre del estrecho de Hormuz en los fertilizantes y demás. Hay una propuesta del diputado Ardoain, ¿no? Que es el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, ¿verdad? Sí, él hace rato, bueno, primero trabajo muy cercano al diputado Ardoain, por más que no esté en mi bloque. Creo que también es productor, también entiende el campo. Uh-huh. Y bueno, él tiene un proyecto para bajar la carga impositiva para quienes inviertan en fertilizantes. Ahí es muy claro, Brasil pone 4 veces más fertilizante que nosotros. Yo tengo uno similar para fertilizantes orgánicos, que es la cama de pollo, que en Entre Ríos es muy importante. Son todas cosas que hay que empezar a tener en cuenta para aumentar ese umbral productivo. A veces algunos se la venden cambiada y dicen que es por la falta de ley de semillas, otras cosas, que también es una discusión que hay que dar, pero la gran diferencia que hay entre los rindes de Brasil y Argentina es la falta de poder poner todo lo que el cultivo necesita para alcanzar su potencial, en este caso los fertilizantes, y eso está dado porque nosotros tenemos algo que no tiene ningún otro país, que son las retenciones. Entonces, empezar a encontrarle la vuelta de cómo podemos aumentar ese potencial productivo. Está el proyecto de Martín, que es muy amplio para todos los fertilizantes. Hay uno similar mío que es para cama de pollo, fertilizante orgánico, que además es un problema para la avicultura y una solución para la agricultura y para la ganadería. Y está muy bueno dar ese debate. También está muy bueno lo que dice el ministro Sturzenegger, que a raíz del desarrollo que está habiendo en toda la zona oeste del país, vamos a empezar a producir nosotros urea y tal vez no necesitemos que pase por el estrecho de Hormuz, ¿no? Eso va a ser un boom impresionante cuando lo tengamos, porque el gran costo del fertilizante es el flete también, ¿no? Así que bueno, son todas cosas que hay que empezar a debatir. En el campo hay mucho para hacer todavía. Bien, bueno, hacemos una pausa, ya se nos fueron 12 minutos, hacemos una pausa aquí en Diálogos con Chacra y volvemos con el diputado Francisco Morchio con algunas preguntas, interrogantes, ¿no? El caso de la propuesta que él tiene para el tema pollos allí en Entre Ríos, con el tema de fertilizantes orgánicos, bueno, y también esta relación, ¿no? Con otros países, en el caso de Brasil, o sea que tenemos ahí al lado, ¿no? El que usa fertilizante, el que no usa, o el tema de la ley de semillas también, la calidad de semilla de uno y otro para producir.
fin, cosas que creo que vamos aprendiendo entre todos y bueno, y esto también que llega al gran público. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Diálogos con Chacra. Bueno, seguimos aquí en Diálogos con Chacra con el diputado, charlando con el diputado Francisco Morquio de la provincia de Entre Ríos, diputado nacional, y por supuesto que, bueno, esta mirada, diputado del país, ¿no? De lo que aporta, yo pensaba lo que aporta cada provincia a la Argentina. Bueno, Entre Ríos es una provincia que aporta muchísimo, ¿no? Al país. Y bueno, si pudiéramos destacar, usted hablaba de la parte avícola, los pollos, en fin, pero el potencial que tenemos es muy grande. Si esto se trabaja bien desde lo político y se hacen bien las cosas en el marco político, el productor está ahí, ¿no? Atento para avanzar, ¿no? No, sin duda. Primero, Entre Ríos es una provincia que hace de todo un poco, de lo que te imagines hace, digamos, ¿no? Tal vez no tiene los récords en algunos cultivos, pero se hacen casi todos los cultivos, se hace ganadería de cría, ganadería de invernada a pasto, hay feedlot, economías regionales como el citrus, como el arándano, como, bueno... Y está el 50% de la producción avícola del país está en Entre Ríos, ¿no? Y en ese sentido, ahí hay un proyecto concreto que vos me preguntabas hoy, que es la utilización de la cama de pollo, que es el residuo que hay que sacar de los galpones, la bosta, las heces de los pollos mezclada con alimento y con cama que se cambia cada rato, que es un problema para la producción avícola porque hay que sacarlo, y es un excelente fertilizante tanto para las pasturas como para los cultivos. Bueno, intentar encontrar la vuelta. El tema de eso, que es excelente, está probado, el INTA lo ha trabajado, la cantidad que aporta no solo de fertilizantes o de minerales químicos, sino también de materia orgánica. El problema que tiene es que es muy voluminoso, con lo cual el flete lo encarece mucho. Entonces, buscarle la vuelta para sacarle un problema a la avicultura, darle una solución a lo agrícola y ganadero, con alguna exención impositiva para quienes en ese lugar les sirva aplicar este fertilizante orgánico, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que ver y que hay que intentar trabajar. Ahora, ¿eso cómo está? ¿Ya está presentado? ¿En qué estado parlamentario está? ¿O qué posibilidades hay que avance, ¿no? Porque, dicho así, es una cuestión de sentido común que tendría que salir rápido, ¿no? Sí, se presentó, ni bien yo asumí, se volvió a presentar. Hay un tema, ¿no? Con el cual yo estoy a rajatabla con eso, ¿no? Además me cuido mucho cuando presento un proyecto, que es el orden fiscal, ¿no? No alterar el orden fiscal que este gobierno tiene como premisa para no caer en la inflación, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tenga costo fiscal hay que evaluarlo por mínimo que sea. Yo creo que lo que hay que empezar a evaluar es eso, digamos. Yo no creo que tenga un gran impacto fiscal, al contrario. Pero bueno, aunque sea algún incentivo, acá en Entre Ríos hubo hace años una ley de suelos muy positiva que daba una exención impositiva de 3 a 5 años a quien hacía curvas de nivel, terrazas, porque había mucha erosión hídrica por la pendiente, ¿no? Y bueno, eso fue algo muy positivo. Yo creo que estaría bueno intentarlo por ese lado. También hay un proyecto más amplio del diputado Ardoain que hablábamos antes, sobre todo los fertilizantes. Bueno, son cosas que van a mejorar el potencial productivo de Argentina, el único país, junto con Costa de Marfil y Kazajistán, que tiene retenciones, ¿no? También el gobierno de Milei es uno de los pocos junto al de Macri que las está bajando, ¿no? Entonces, bueno, con las particularidades que tiene este país hay que intentar encontrar la vuelta para producir cada vez más cómodos y con todo el potencial que tenemos, sobre todo. Bien, ¿y el proyecto de Ardoain también puede avanzar rápido? Y él es el presidente de la comisión, así que es más fácil que avance. Yo creo que tienen que tener un diálogo claro con el Ejecutivo, porque no podemos cometer irresponsabilidades y el diputado Ardoain menos que menos las va a cometer. Y habría que tratar esos temas, por lo menos empezar a trabajarlos, ver el impacto fiscal, medirlo, ver si se puede, si no se puede. Yo creo que son cosas que tienen chance.
Y los que entendemos un poquito más de la producción agropecuaria tenemos que colaborar con quienes tienen el poder de decisión, que a veces no tocan todos los temas, claramente. Yo creo que este gobierno aprendió mucho de campo a medida que avanzó. No te olvides que en la primera ley bases había un aumento de las retenciones de la carne, de los cereales y del girasol. En la primera ley bases. Y ahora la terminó bajando. Entonces yo creo que sobre la marcha se va aprendiendo. El sector productivo, el sector agropecuario apoya a este gobierno. Entonces desde ahí creo que se tiene que generar un diálogo productivo para avanzar en todos estos temas. Sí, y escuchando también algunos gobernadores, yo escuché hace poco a Beretilnec en un encuentro de CRA donde dijo, bueno, tanto oficialismo como oposición estamos de acuerdo en que en la parte productiva, en la productividad, estamos todos en el mismo camino, o sea, no hay grieta ahí, ¿no? No, tal cual, y vos sabés que a veces yo me enojo con la gente muy referenciada con el gobierno nacional, porque enseguida te sacan la carta de los gobernadores, ¿no? Porque hay una antítesis muy grande con Axel Kicillof, claramente, ¿no? Pero hay otros gobernadores que están en el mismo norte y en la misma línea que este gobierno, como el gobernador Frigerio, como algunos más, como los que se están viendo beneficiados en toda la parte minera. Bueno, a veces ese encono que hay o esa diferencia abismal que hay entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la nación hace que metan a todos los gobernadores en la misma bolsa. Yo te puedo asegurar que en Entre Ríos estamos absolutamente en la misma línea de defender a la producción y de entender que la producción es lo que va a sacar el país adelante. Así que a veces hay que tener cuidado con meter a todos en la misma bolsa. Diputado, y también hay otro tema, yo hace poco lo escuchaba a Federico Sturzenegger hablar de la ley de tierras, de la ley de glaciares, del tema del riego también, ¿no? Que es tan importante, o sea, hay un montón de cosas en las que se están tomando medidas, se está avanzando, además de haberse estudiado el tema, y como que desde la comunicación no se explica la importancia que esto tiene, ¿no? Para esos lugares, digamos, hablando de ley de tierra, de glaciares o el mismo riego, ¿no? No, coincido absolutamente. Este gobierno tiene una forma de comunicar tal vez muy ideologizada, que ellos la entienden, pero a los que nos toca defender cosas que son absolutamente lógicas y que además están probadas en otros países que se han hecho y han salido bien. Con Chile solo te alcanza a darte cuenta cómo han aprovechado la minería y nosotros no, durante años y nosotros no. Pero a veces cuesta explicarlo. Y del otro lado hay una máquina de decir que vamos a destrozar el planeta y Argentina va a volar en 1000 pedazos que le llega a mucha gente, ¿no? Hay un problema, entiendo, de comunicación. Tal vez en la seguridad que tienen de que están haciendo lo que corresponde, no se molestan mucho en comunicar, o no nos molestamos, me incluyo, ¿no? Pero fíjate la ley de glaciares, digamos, era decir, vamos a hacer lo que Chile viene haciendo hace un montón de tiempo y le viene yendo bien haciéndolo. Por ahí cuesta explicar estas cosas. Este es un programa eminentemente agropecuario, ¿no? Imagínate si empezamos a hacer lo que dice el ministro Sturzenegger, que es producir nuestros propios fertilizantes químicos, y no tenemos el costo que hablábamos hace un rato de traerlos desde Oriente, ¿no? Entonces, imagínate el cómo bajaríamos costos, cómo podríamos aumentar los umbrales productivos. Bueno, eso yo creo que quien mira este programa lo entiende. Después hay que llegarle al resto de la sociedad con comunicación más clara, sí. Claro. Bueno, otro de los puntos también que está en el tapete, ¿no? Es la infraestructura, ¿no? Bueno, toda la desidia que hay. La verdad es que uno a veces se pregunta dónde estábamos todos nosotros cuando los caminos no se hicieron, en fin, cuando no se invirtió en lo que se tenía que invertir. Es como que uno estaba mirando para otro lado, estaba distraído o no se podía hacer nada, ¿no? Ese es un punto también a considerar importante para esa puesta en marcha del país que tiene los alimentos que el mundo necesita, ¿no? Bueno, primero, ¿por qué se rompieron tan rápido, no? Porque yo creo que Milei no le mintió a nadie diciendo no hay plata, no hay obra pública. Ahora, se detonaron las rutas en 2 segundos. ¿Por qué? Porque estaban mal hechas. Porque había una matriz de hacerlas mal para volver a hacerla, para volver a hacerla, para volver a hacerla. Entonces, eso es un tema también. Y a veces una mirada muy de AMBA, muy de Capital Federal solamente,
te lleva a que el interior quede relegado con algunas obras que son claves. Creo que también el gobierno está cambiando en eso. Yo lo he visto al ministro del Interior recorriendo mucho y priorizando. También Milei no dijo no dijo nada que no sea verdad. Si no hay plata, tenés que priorizar, tenés que ver cuál haces y cuál no. Yo nunca me olvidaría y no me dejaría de preguntar por qué se rompieron tan rápido, ¿no? Y creo que la respuesta es muy clara. Bien. Bueno, diputado, agradecerle esta charla. No sé si queda algo más para agregar, seguramente muchísimo, ¿no? Todo lo que es la agenda agraria en el Parlamento también, que va avanzando. Hay un proyecto de ley de biocombustible presentado que se va a presentar por parte de Patricia Bullrich, que creo que es algo importante, ¿no? Lo hablábamos con la gente de AFA, que estuvieron reunidos. Van a hacer una planta, no se sabe dónde todavía, pero con una inversión de 150 millones de dólares. Creo que hay mucho para avanzar en el Parlamento, de la parte legislativa, ¿no? Sí, coincido. Yo creo que para finalizar, tenemos un gobierno apoyado por el sector agropecuario, tanto en la elección como creo que en el día a día también. Creo que tiene el rumbo que tiene que tener el país para que el campo le vaya bien y a todo el país le vaya bien a raíz de eso, abriendo mercados, bajando retenciones, bajando la carga impositiva. Le falta terminar de entender cuál es esa trama productiva, creo que lo está entendiendo, pero entender sobre todo que son pymes y en la mayoría familiares, y que si bien hay grandes fideicomisos de 50.000 cabezas y grandes pools de siembra, que está muy bien, la mayoría, mira, te tiro un dato que anoté hoy, la mayoría... El 85% de los productores tienen menos de 1.000 cabezas y el 60% del stock bovino está en gente que tiene menos de 1.000 cabezas. Entonces las políticas de Estado para el sector agropecuario tienen que estar pensadas para ese tipo de empresas, para esas pequeñas y medianas empresas, en su mayoría familiares, que son el campo argentino y son los que han sacado de este país de innumerables crisis, y que si ahora tienen este viento a favor van a dar el gran salto con otros sectores además que también están surgiendo que antes no estaban. Diputado Francisco Morchio, gracias por esta charla. Ha sido un gusto. Gracias. Bueno, el diputado Francisco Morchio, entonces diputado nacional de Entre Ríos, charlando sobre la actualidad de la Argentina, esta Argentina productiva que reflejamos aquí en Chacra Televisión. Gracias y hasta la próxima.